¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo canal. Yo soy Edu, el administrador de AjoloGamer. Comenzamos. Hoy les traigo un unboxing de la Xbox One X edición Cyberpunk 2077. Yo sé lo que van a decir. Edu, ¿para qué subes el video? Ya hay muchos en YouTube, hay como 500. Pero pues ya había hecho las tomas, ya las tenía en mi computadora, pero por cuestión de tiempo ya no los había podido editar ni subir al canal. Y pues aquí está. Recuerden que el 19 de noviembre de este año sale el videojuego. Vamos. Pues aquí estamos, amigo, con el unboxing. Vean ese diseño, vean la calidad de la caja. Aquí ya le quité la cobertura porque viene como una cobertura para que no se maltrate la caja que viene por abajo. Y vean todo ese detalle, ahí se alcanza a ver cómo es la Xbox, cómo es el control. Por todos lados a donde mires hay detalles del videojuego Cyberpunk. La verdad aquí Microsoft sí se lució con este diseño. Las personas de Cyberpunk la verdad lo hicieron bastante bien, se ve súper bonito. Y la verdad es que yo no soy tanto del lado del Xbox, yo soy más del lado de PlayStation. Más que nada porque al inicio cuando salió Xbox pues tuvo un lanzamiento muy flojo. Y eso hizo que me decantara por PlayStation. Y más que nada porque desde la generación pasada venía desde PlayStation 3 y ya conocía sus juegos. Vean ahí cómo hasta dentro de la caja tiene marcado el título del juego. Pues vamos a empezar a abrirlo. Qué bonito, qué bonita consola, la verdad se ve suculenta. Ahí se ven los papelitos como están, todo súper bien acomodado. A ver, veamos. Ahí están los papelitos. Y bueno, más que nada estos son un papel promocional, ya que esta Xbox cuenta con el juego de Cyberpunk 2077, pero viene ya con el código adentro de la consola. Nada más lo descargas, no viene en físico. Y bueno, ahí nada más es como promocional. Ahí te promociona el Game Pass de Xbox, que ya todos conocemos. La verdad es de que sí voy a adquirir el Game Pass de Xbox, pero me voy a esperar un ratito. Y bueno, ustedes me ponen ahí en los comentarios como qué juego les gustaría. Este papel nada más es para que veas la instalación de la consola, que realmente es muy sencilla. Bueno, pues seguimos con el desempaquetado. Veamos, aquí atrás hay una caja. Y la sacamos. Vean cómo tiene todo el diseño las cajas, inclusive las que trae por adentro de la caja, pues donde viene toda la consola, tienen detalles por todas partes. De hecho, las cajas en su diseño ni siquiera se repiten. Eso es un plus, hace ver que estás comprando algo muy premium. Y bueno, aquí solamente traía la base para mantener en forma vertical la Xbox, que la verdad se siente muy bien, sus gomitas que tiene y muy minimalista la verdad. Aquí sacamos otra caja. Vean el diseño, a eso me refiero. Qué bonito diseño, muy buen estilo. Ahí vemos mejor cómo está el cartón, pues con su diseño, con sus detalles que hacen. Y bueno, aquí está su cable de corriente, que es el que va conectado a la luz. Y de este lado pues podemos ver que está el HDMI, que la verdad este detalle me encantó. Ese color azul como turquesa, muy distintivo de Cyberpunk, queda perfecto con la consola. Y bueno, el control ya lo habían visto en la imagen que viene en el cartón, en la caja, como tiene su diseño súper bonito. Y la verdad es algo que me gusta mucho de Xbox, de que en sus controles le meten muchos diseños y eso hace que tenga todo un plus, ¿no? Ahí viene con sus baterías y miren nada más cómo está de hermoso, qué bonito, qué suculento, qué ricolino control. Está precioso, todos los colores que maneja, inclusive las como rasgaduras que tiene están realmente ahí hechas. Tiene gomita en la parte de abajo para que tengas un mejor agarre.
Eso me encantó. Desconozco si hay otro control de Xbox que tenga eso, aparte del control Elite, que creo que sí lo tiene. Ahí sigamos, ahí vemos cómo está la Xbox. Realmente está muy delgadita, es muy pequeña. Yo me la esperaba un poco más grande, pero no, realmente es muy pequeña y se ve que cabe en cualquier parte. Ahí viene con sus protecciones para que no se maltrate. Y bueno, se las vamos quitando con cuidado, poco a poco. Ahí está. Ahí se me atoraba. Bueno, ya vieron que viene súper bien protegida para que no llegue sin ningún rayón, sin nada. Ahí le quitamos el plastiquito que viene aquí para que no se raye la consola, para que no se ensucie tampoco. Me estoy liando un poco con los diurex que vienen. La verdad estaba grabando muy incómodo, así que pues se puede notar un poco. Se lo quitamos y le damos un primer vistazo ahí a lo que se va asomando en la consola. Y vean nada más ese color azul, ese gris. Uy, no. No. Qué consola tan hermosa. Muy buen trabajo, la verdad. También al comprarla me compré estos juegos, los pedí ahí en Amazon y la verdad estaban muy baratos, muy económicos y pues son los que he estado jugando últimamente. Gracias por ver el video, suscríbanse, denle like, síganme en mis redes sociales. Recuerden que también hacemos streams en Twitch. Nos vemos hasta el próximo video. Bye.